vamos a hablar del presupuesto. Vale. Que ha enviado, le voy a pedir al director que ponga la primera imagen, ha enviado el gobierno a ese edificio que es el Congreso de la Nación. ¿Ah? Bien. Bueno, el presupuesto es básicamente, uno podría decir, es una estimación de lo que el gobierno cree que va a recaudar y es una autorización que el legislativo le da al Poder Ejecutivo de cuánto puede gastar. Es básicamente eso. Y ha enviado entonces, dentro del plazo que está establecido, el proyecto de presupuesto del ejercicio 2008. ¿Qué es lo que dice? Empecemos hablando por el lado de los ingresos. Te podría desafiar a que leas el número que está ahí, ¿no es 2 cierto? billones. Que es 2.225.544.243.077 pesos. Ahí tomo aire. Esa es la estimación de ingresos que hace el gobierno. ¿Cuánto pretende que le autoricen gastar de esos 2.225.000.000.000? Es la placa siguiente. En realidad, los gastos que tiene previsto son un poco más, son 2.904.414.117.468 pesos. O sea, arranca con un déficit de 680.000 millones de pesos. Correcto. En la siguiente, vamos a ver, allí está, los 2.9 billones, lo vamos a decir más fácil, menos los 2.2 billones de gasto, tiene un déficit de 678.869 millones. Bueno, este déficit es el que el gobierno está tratando de disminuir, de alguna manera se ha fijado algunas metas y en general cuando se habla, bueno, en realidad el número en sí no dice mucho, lo interesante es decir, bueno, cuánto representa del Producto Interno Bruto, es decir, de la creación de riqueza de la economía. Y las metas que se ha fijado para el déficit primario el gobierno son las que vamos a ver ahora, que ya las hemos mencionado en un programa anterior, y son, para el 2017 la meta es 4.2 y para el 2018 es 3.2. Ese es el déficit primario. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no están los servicios de la deuda. Que es un déficit importante. Los datos del Fondo Monetario estimaban que Argentina iba a tener 4.7 de déficit, ¿no? El gobierno ahora piensa que va a terminar, de acuerdo a los datos que hay de las ejecuciones hasta el primer semestre, piensa que va a estar por debajo de 4.2, que va a lograr ubicarse más cerca de 4, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista del gobierno, sería, digamos, un éxito de su política económica. Ahora bien, este dato podríamos ver con otros datos. Digamos, el gobierno dice, voy a bajar el déficit. Bueno, ¿qué piensa el gobierno que va a pasar con la economía, con el crecimiento, etcétera? Es lo que vamos a ver en el próximo, que forman parte de supuestos con los cuales se hace el presupuesto. El primer número que seguramente va a generar polémica es que el gobierno cree que Argentina va a crecer en 2018 3,5%. Y muchos ya han adelantado opinión de que parecería ser una mirada demasiado optimista. El déficit fiscal primario es 3.2 y la inflación, recordemos, el Banco Central tiene una meta de 10%, más 2, menos 2, entre 8 y 12, y en promedio, porque eso sería de punta a punta, el promedio de año contra año, la inflación sería 15%. Pero es como que el gobierno elaboró el presupuesto pensando que efectivamente va a cumplir con las metas de inflación, el programa que está siguiendo adelante el Banco Central, ¿no es cierto? Bueno, y el dólar, la estimación allí con la cual está hecho el presupuesto, es que va a ser 19,3 de promedio. Vamos a ir a la siguiente placa. La inversión. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Por qué la economía va a crecer 3,5? Porque el gobierno cree que su programa económico va a poner mucho énfasis en incentivar la inversión. Para eso, en el proyecto de presupuesto, en el mensaje de elevación, le ha alcanzado a los diputados un cuadro, que es este que está aquí, con ligeras modificaciones, en la cual dice, mire, si uno mira todos los países que están allí, que es Colombia, Perú, Chile, México, Uruguay, Brasil, y Paraguay inclusive, todos tienen la inversión, representa un porcentaje más alto del producto que Argentina. Y los países que crecen mucho
por ejemplo, en algunos países asiáticos, tienen porcentajes de inversión sobre el Producto Bruto de más del 30%, 30, 40%. Entonces, lo que el gobierno tiene diagnosticado dice, nosotros tenemos una situación en la cual la Argentina no crece, entre otras cosas, en la mirada del gobierno porque fomentó mucho el consumo y poco la inversión. Esa es una crítica que se realiza al diseño político y económico anterior. Entonces ahora dice, le voy a dar más importancia a los incentivos a la inversión. Se supone que si la inflación baja, si hay reglas más estables, va a haber mayores posibilidades de inversión. De hecho, en esto el gobierno ya ha mostrado ser bastante optimista. Recordarás cuando apenas asumido dijeron, bueno, en el segundo semestre la economía se va a reactivar y vamos a tener una lluvia de inversiones, decían algunos funcionarios, cosa que después finalmente no se verificó, correcto. Pero digamos que confía en eso. Vamos a decir, sobre la base de esto, 2 o 3 datos que llaman la atención, que son interesantes del presupuesto y que están en la siguiente imagen. Fíjate, en la siguiente imagen tenemos el gasto social, que representa aproximadamente el 73% del gasto primario. En el programa pasado nosotros mostramos la ejecución, ¿recordás? Bueno, es más o menos 73%. Bueno, según el presupuesto, del gasto primario va a ser 76%. Es decir, que aumenta, no, del total de gastos primarios, 76% van a ser sociales. ¿Por qué remarco esto? Porque entonces parecería que al menos en términos de participación no está planteada un ajuste del gasto social en el presupuesto 2018, ¿no? ¿Qué es lo que sí se ajusta y qué es lo que cae? El gasto en subsidios, cosa que ya pasó en el ejercicio en 2017. Nosotros dimos unos datos en el programa pasado donde los subsidios no sociales, sino los subsidios económicos, habían disminuido, es decir, habían crecido por debajo de la inflación. Bueno, el otro tema es que si uno dice que va a bajar los subsidios económicos, obviamente va a haber aumento de tarifa. Hoy, mientras nosotros estamos grabando, el jefe de gabinete ha declarado que en realidad no hay que pensar de que va a ser un tarifazo, digamos, por usar la expresión común, sino que dice va a ser todo gradual. Pero el hecho objetivo es que si uno quiere bajar los subsidios económicos, bueno, no hay mucha opción. Tiene que si no quiere aumentar el déficit, tiene que aumentar las tarifas. ¿No es cierto? Si bajan los subsidios, suben las tarifas. Y por último, y este dato sí, digamos, quiero dar este dato porque creo que allí hay un tema para seguir, que es la deuda. Nosotros dijimos, el gobierno tiene una política fiscal gradual, así como tiene una política monetaria dura, que a veces le hemos criticado, la política de tasa de interés, pero digo, pero si tiene el déficit, si yo no puedo aumentar los impuestos porque tengo una presión fiscal alta, si no quiero tampoco, digamos, financiarlo todo con emisión, entonces lo que tengo que hacer es endeudarme para financiar el déficit. Bueno, y la deuda pública del sector privado y de organismos internacionales, es decir, descontando la deuda intrasector público, en realidad el año que viene va a aumentar de nuevo. Va a pasar del 28,5 al 31% del producto, que no es una cantidad alta. No, eso te quería preguntar, porque en relación con digamos, la comparación que se hacía con la época del kirchnerismo, hay apenas 4 o 5 puntos. Sí, bueno, bien es cierto, es importante. Sí, esta es deuda pública del sector privado y organismos internacionales, ¿no? Cuando se discutía antes se tomaba toda la deuda. Pero digamos, de todos modos, si uno compara con otros países de América Latina, todavía Argentina, y lo ha hecho el gobierno en el mensaje de elevación del presupuesto, tiene un nivel de deuda, digamos, que está por debajo que otros países vecinos. De todos modos, en el siguiente gráfico, vamos a pasarlo para mostrar, este gráfico tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Allí, la barra oscura es lo que recién nosotros mencionábamos, el déficit primario. 4 menos 4,2, 3,2, 2,2. Y el gobierno planea llegar, digamos, al 2022 recién con una situación similar al equilibrio fiscal, digamos, ¿no? En términos de déficit primario. La barra un poquito más clara, que no sé si alcanza a advertir bien, bueno, ese dato, digamos, que está allí, es lo que paga de intereses por la deuda.
Es decir, un porcentaje, 2% sería el año que viene, es alto, del producto. Y allá está, de 28,5 pasa a 31,1, y como ves, el gobierno piensa que va a seguir aumentando la deuda para financiar, digamos, seguramente el déficit, que va bajando muy lentamente, y diríamos que hasta el 2020 da la impresión que recién ahí se va a estabilizar en el 37% más o menos, ¿no? Este es un tema para mirar con cierto cuidado. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando uno dice, está haciendo un esfuerzo por bajar la deuda, por bajar el déficit, si se está endeudando, hay un punto en el cual lo que yo logro de reducción a lo mejor del déficit, por ejemplo, por aumentar las tarifas, disminuir los subsidios económicos, tengo que mirar que me están aumentando los intereses de la deuda. 2 puntos del producto es una magnitud importante, ¿cierto? Claro. Si yo digo que tengo 4 puntos del producto de déficit, si tengo algo menos de 2 que son de intereses de la deuda, es complicado. Es mucho. De manera tal que probablemente el gobierno debería a lo mejor avanzar un poquito más rápido en la reducción del déficit para no endeudarse tanto. Claro, vos hablaste del déficit primario. Sí. Es decir, ¿cuánto es el déficit en conjunto bueno, una vez aplicada la tasa de interés? Si yo le sumo 2 puntos y medio, tengo 4,2 y tengo un déficit financiero, un resultado financiero que está entre 6 y 7 puntos, que es muy elevado. Muy elevado. Por eso digo que ahí hay un tema que se va a discutir mucho. Supongo que vamos a ver en estos días, si bien ahora estamos con el tema de las elecciones, vamos a ver algunas visiones que creo que las críticas, el gobierno tiene un elemento muy importante a su favor, y es que puede mostrar que en el presupuesto del año anterior, lo ejecutado, es decir, lo que finalmente hizo, es parecido al presupuesto. El desvío, es decir, no ha habido muchas modificaciones, no ha habido muchas modificaciones del presupuesto original, hay un porcentaje relativamente chico, de manera tal que a la oposición, en particular a la oposición que se referencia en el gobierno anterior, le van a poder decir, mire, comparemos cuánto me desvío yo del presupuesto y cuánto se desviaban ustedes. Claro. O sea, que ese es un elemento a su favor. Pero me parece que va a tener que ver con cierto cuidado, obviamente, la cuestión fiscal. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.